Ahora vamos a continuar con los servicios de este sábado, el sábado antes de la Pascua. Y como ya hemos mencionado antes, este año la Pascua eh, cae en el día abril 5, que observamos nosotros la Pascua en la noche del 4 de abril, pero el día 5 de abril fue el mismo día, el día 30 después de Cristo, cuando Él fue crucificado, el mismo día del mes. No, no exactamente 2000 años, pero el mismo día, inclusive, y en el mismo día de la semana también. Así es que tengamos todas estas cosas en mente mientras continuamos. Vamos a continuar entonces con todas las profecías, las 28 profecías que se cumplieron justo antes, durante o justo después de la Pascua. Y pensemos en que todas estas profecías fueron cumplidas absolutamente palabra por palabra. Así es que pensemos en lo que esto hace en traer la veracidad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios y todo lo que se cumplió en este mismo día, en los detalles más minuciosos. Y, por supuesto, todos aquellos que estaban involucrados no entendieron esto, pero Dios se lo reveló a ellos después de que ya había sucedido. Bueno, vamos a continuar. Vamos aquí a la profecía número 15, donde David profetizó que sus manos habían de ser atravesadas. Obviamente está hablando de las manos y los pies de Jesús. Pero pensemos en qué habrá pensado David cuando escribió todo esto. En el Salmo 22, profetizado en el Salmo 22, versículo 16. Perros me han rodeado. Y esto suena como todos los que estaban ahí alrededor de la crucifixión, ¿cierto? Una banda de malhechores me ha rodeado. Han traspasado mis manos y mis pies. Esto es tremendo. Salmo 22, versículo 16. Ahora, el cumplimiento está en Marcos 15, 25, donde dice, lo crucificaron. Y en Juan 20, 25, donde dice, entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Ahora, esto es después de la Pascua, pero él les dijo, Tomás, ¿verdad? Fue Tomás el que dijo esto. Dice, a menos que vea las marcas de puntilla en sus manos y ponga mi dedo en las marcas de puntilla y ponga mi mano en su costado, ¿verdad? En donde lo clavaron, donde tenían los clavos, porque veremos la profecía que habla acerca de cuando un soldado le clavó una lanza en el costado, ¿verdad? Y el lado era el lado del lado derecho para traspasar el corazón de Cristo, para asegurarse de que cada gota de sangre fuera derramada y que Él moriría de esa manera como estaba profetizado. Vamos a ver esto. Entonces Tomás dijo que si no podía hacer eso, ¿verdad? Que él dice, no creeré en absoluto. Pero en el versículo 26, entonces 8 días después, sus discípulos estaban de nuevo dentro y Tomás con ellos. Jesús vino después que las puertas estaban cerradas y se paró en medio y dijo. Y es que tenemos que entender esto. Como un ser espiritual, él puede atravesar las paredes y las puertas. Y él se paró ahí y les dijo, ¿verdad? Pase a ustedes. Luego le dijo a Tomás, extiende tu dedo y mira mis manos y alarga tu mano y pon en mi costado y no seas incrédulo, sino crédulo. Esto está todo en Juan 20, del 25 al 26, al 27. Y es algo asombroso. Vamos a la profecía número 16. La repartición de sus vestidos fue también profetizada por David. Esto está profetizado en el Salmo 22, versículo 18.
dividen mis vestidos entre ellos y echan suertes sobre mi vestidura. Ahora, la vestidura era una sola pieza tejida, toda, y no querían cortarla en pedazos entre los 4 soldados que estaban ahí. Así que echaron suertes. Entonces, ambas de estas profecías, ¿verdad? Fueron cumplidas por los soldados romanos que tenían nada que ver con las escrituras. No sabían absolutamente nada de estas escrituras. Porque Dios es poderoso para hacer que las cosas se cumplan hasta el grado final más absoluto. En los que lo hicieron no tenían ni idea de las profecías que estaban ellos llevando a cabo, cumpliendo, ¿verdad? No dijeron los soldados, bueno, es que yo leí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que habla acerca de echar suertes y de dividir sus vestiduras, así es de que hagámoslo, ¿verdad? Cumplamos como soldados romanos lo que está escrito en la Biblia hebrea. Es un disparate eso no sucedió. Pero aquí está el cumplimiento en Juan 19:24. Por esta razón dijeron uno al otro, no la rasguemos, sino echemos suertes por ella para determinar de quién será, para que la escritura pudiera ser cumplida. Y eso es lo que escribió el apóstol Juan, la cual dice, dividieron mis vestidos entre ellos y echaron suertes por mi vestidura. Los soldados, por tanto, hicieron estas cosas. Ahora, cuántas cosas hemos hecho nosotros, ¿verdad? Para cumplir profecías que ni siquiera nosotros sabíamos nada. Por ejemplo, el responder al llamado de Dios cuando Dios nos ha llamado y nosotros no sabíamos que estábamos cumpliendo la profecía cuando nos llamó. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos llama, quien nos guió a hacerlo. Y es algo asombroso, porque tenemos que recordar que es Dios quien nos da el arrepentimiento, quien nos guía al arrepentimiento. Él es quien nos perdona nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo y por su sangre derramada, por la sangre que Él derramó en el día de la Pascua. Vamos a continuar. Profecía número 17. Profecía número 17. En otro salmo, David profetizó que a él le darían vinagre para beber. Ahora, de nuevo, estos eran los soldados romanos que estaban parados, ¿verdad? Ahí en el área de la crucifixión. Ellos fueron los que llevaron esto a cabo. Ellos fueron quienes le clavaron sus manos y sus pies. Ellos fueron quienes los levantaron en la cruz. En el Salmo 69, versículo 21 dice, ellos también me dieron bilis por mi comida y en mi sed me dieron vinagre a beber. Acá está cumplido en Mateo 27:34, donde dice, le dieron vinagre mezclado con hiel para beber, pero tras probarlo él no bebería. Es algo tremendo. Hasta incluso el vinagre y la hiel. Y es que todas estas profecías son hechos sustanciales que prueban la veracidad de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Profecía número 18. David también profetizó que muchos estarían viendo a Jesús durante la crucifixión y su sufrimiento. Ahora, esto está profetizado en el Salmo 22, versículo 17. Ellos miran y se recrean conmigo. ¿Y dónde se cumple? En Mateo 27:36, donde dice, y se sentaron, está hablando de los guardias, y se sentaron allí para mantener guardia sobre él. Y también en Lucas 23:48, donde dice, y toda la gente, quienes se habían reunido para esta vista, tras ver las cosas que tuvieron lugar, regresaron golpeando sus pechos. Y ellos estaban, ¿verdad? Eh, Se estaban recreando con él. Ahora pensemos en todas estas cosas que estaban sucediendo. En ninguno de ellos sabían que ellos estaban cumpliendo profecía. Quizás
Pocos incluso tenían algo para entender que esto venía de Dios. Incluso los discípulos no lo entendieron hasta después, cuando Cristo abrió sus mentes para entender todo lo que le iba a suceder al Cristo, que estaba profetizado en la ley, en los salmos y en los profetas. Y eso está en Lucas 24. Ahora, profecía número 19. Entre aquellos mirando estarían la familia y amigos de Jesús, quienes se pararían a la distancia. Profetizado en Salmo 38, versículo 11. Mis amados y mis amigos se mantienen apartados de mi plaga, sus heridas, y mis vecinos se paran lejos. Ahora, el cumplimiento en Lucas 23, 49. En Lucas 23, 49 dice, pero todos aquellos quienes lo conocían se apartaron a una distancia, observando estas cosas. También las mujeres quienes lo habían acompañado desde Galilea. Es asombroso. Piensen en esto, hermanos. Tenemos nosotros que entender algo. Es que cada vez que nosotros que nos reunimos en el sábado, para los servicios del sábado, estamos cumpliendo algún tipo de profecía. Cuando estamos amando y obedeciendo a Dios, también estamos cumpliendo profecía. Quizás no lo había pensado de esta manera, pero eso es, porque Dios está cumpliendo esta profecía de regreso a nosotros también, al darnos entendimiento, al bendecirnos, al protegernos, al guiarnos. Y al tener hombres y mujeres, ¿verdad? Carnales que no saben nada acerca de Dios y hacen cosas que facilitan lo que necesitamos hacer para servir a Dios. Es algo asombroso. Profecía número 20. Algunos de sus observadores sacudirían sus cabezas en él. Profetizado en el Salmo 109, versículo 25. Y también llegué a hacer un reproche para ellos cuando me miraban. Ellos sacudieron sus cabezas. Esto fue cumplido en Mateo 27, versículo 39. Luego aquellos que estaban pasando cerca lo criticaban, sacudiendo sus cabezas y diciendo, tú, quien destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 27, 39 es donde está ese cumplimiento. Maravilloso. Esto me recuerda mucho a Satanás diciéndole a Jesús, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Es muy, muy similar. Ahora vamos a la profecía número 21. Aún las palabras de sus reprochadores fueron profetizadas por David. Vamos a leerlo. Y recordemos que todos aquellos que estaban diciendo estas palabras ni siquiera sabían que ellos estaban cumpliendo la profecía. Pero aquí está, profetizado en el Salmo 22, versículo 8. Él confió en el Señor, líbralo Él, rescátelo Él, ya que se deleita en Él. Este es el Salmo 22, 8. Y cumplido en Mateo 27, versículo 43. Él confiaba en Dios, que lo libre Él ahora, si Él lo quiere. Porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y los dos ladrones quienes estaban crucificados con Él, también lo reprocharon con las mismas palabras. En versículos 43 y 44 en Mateo 27. Imagínense esto. Estamos hablando de un día que estaba completamente lleno de profecías cumplidas. Y los ángeles estaban causando que estas cosas sucedieran. Los demonios también estaban ahí atacando. Me imagino también que todos los que estaban ahí reprochándolo, ¿verdad? Estaban los demonios ahí también, influenciándolos, inspirándolos a hacer esto. Un día tremendo. Profecía 22, número 22. Isaías profetizó que Jesús haría intercesión por los pecadores. Esta intercesión comenzó incluso durante su crucifixión. Y Isaías 53, 12.
Ahí está la profecía. Dice, llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Ahora está cumplido en Lucas 23:34, donde dice, entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, que son las primeras palabras cuando estaba colgado en la cruz, porque no saben lo que están haciendo. Y ellos no sabían, es cierto, no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no sabían que estaban cumpliendo la profecía. Y mientras dividían sus vestidos, echaron suertes. Eso fue Lucas 23:34. Y aquí nuevamente vemos unas palabras de David para la próxima profecía. Y cuando lee todo el Salmo 22, se puede preguntar qué estaba pensando David cuando habló estas palabras y las escribió. Es algo increíble. Es algo increíble, de verdad. Nosotros tenemos que entender qué maravillosa es la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros manejemos la palabra de Dios con sinceridad, con justicia, de la palabra correcta y usarla de la manera que Dios quiere que se use. Porque estas son las cosas que Él inspiró a hacer. Ahora vamos a la profecía número 23. Porque esta, bueno, porque ya dijo esto, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Profecía número 23. David profetizó los pensamientos de Jesús en lo más duro de sus sufrimientos. Está profetizado en el Salmo 22, versículo 1. Salmo 22. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué estás tan lejos de ayudarme? ¿Y de las palabras de mi gemido? Porque Jesús tuvo que hacer esto completamente solo y no pecar. Porque a veces, ¿qué pasa con nosotros? A veces nosotros estamos en lo más profundo de una prueba y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo nos va a ayudar Dios? ¿Qué es lo que va a hacer? Tenemos que confiar en Dios. Confía en Dios y Él lo resolverá. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Mateo 27:46. Y cerca de la hora novena, Jesús gritó con una fuerte voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Exactamente las mismas palabras que David había escrito en el Salmo 22. Entre más y más vemos estas profecías y las estudiamos, cómo se cumplieron todas estas profecías en los detalles tan increíbles. Esto debería darnos todavía mucho más confianza en la palabra de Dios, en el poder de Dios, en lo que Dios va a hacer en nosotros, en lo que Dios hará en nosotros, en lo que Dios hará a través de nosotros, en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de que continuamente estemos acercándonos a Dios para que Él perdone nuestros pecados y venir a Dios y crecer en gracia y en conocimiento. Profecía número 24. Zacarías profetizó que su cuerpo sería traspasado por una lanza. Profetizado en Zacarías 12, versículo 10. Y ellos me mirarán a quien han atravesado. Ahora, este fue el soldado romano, ¿verdad? Eso lo hacían automáticamente con aquellos que crucificaban. A los que querían muertos antes les rompían las piernas. Esto fue hecho, lo veremos con la próxima profecía. Vamos a ver. Para que no hubiera un hueso quebrado en el cuerpo de Jesús como estaba profetizado. Ahora pensemos en todo lo que Jesús pasó, ¿verdad? En la golpiza, la flagelación, la crucifixión,
ser clavado en la cruz y ni un hueso que haya sido roto. Es algo maravilloso, increíble. Esa es la profecía número 24. Se cumple en Juan 19:34. Esto que fue profetizado en Zacarías 12:10. Acá en Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados había atravesado su costado con una lanza e inmediatamente había salido sangre y agua. Y esto fue para asegurarse de que cada gota de sangre se derramara en el suelo como sacrificio por el pecado del mundo. Piense en que la sangre fue a la tierra, al polvo de la tierra, ¿cierto? ¿Y de qué estamos hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Y esto muestra que su sangre y su sacrificio cubre el pecado de todos los que se arrepientan. Es algo sorprendente, es algo maravilloso. Y otra escritura, ¿verdad? Aquí mismo en Juan 19, en el versículo 37, dice de nuevo, otra escritura dice, ellos mirarán a quienes atravesaron. Entonces está explicando la profecía. Ahora, no sé cuáles serían las probabilidades al tratar de calcular estas cosas, ¿verdad? Que todas estas cosas se cumplieran de esta manera, pero yo no creo que hay ni una posibilidad que pudieran medir el cumplimiento de estas escrituras comparados con las profecías que fueron dadas mucho, mucho antes. Profecía 25. David profetizó que Jesús encomendaría su espíritu a Dios. Profetizado en el Salmo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y en Lucas 23:46 se cumple. Dice, y tras gritar con fuerte voz, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando él había dicho estas cosas, expiró hasta su último aliento. Hasta su último aliento. Profecía número 26. David profetizó también las últimas palabras de Jesús. En el Salmo 22, versículo 31, dice, Él ha hecho esto. El hebreo literalmente dice, porque está terminado. Y está cumplido en el Salmo, en Juan 19:30. Juan 19:30, donde dice, y así, cuando Jesús había recibido el vinagre, dijo, está terminado. Terminado. E inclinando su cabeza, rindió su espíritu. Entonces Jesús dio su vida. Cuando entregó el Espíritu a Dios el Padre, lo único que quedó fue el cuerpo de Jesucristo. Y este cuerpo que no iba a haber ninguna corrupción. Profecía número 27. Como ningún hueso del Cordero Pascual debía ser roto. Este es el profecía 27. Como ningún hueso del Cordero Pascual debía ser roto, ni un solo hueso de él fue roto. Esto fue profetizado en el Salmo 34:20, donde dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es roto. Ahora, cuando tomamos todos los salmos, ¿verdad? Que David escribió acerca de lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo, nos hace pensar, ¿qué pensó David después de que escribió eso? Algo muy interesante. Ahora vamos a ver el cumplimiento. En Juan 19, versículo 32. Entonces los soldados vinieron y rompieron las piernas del primero y las piernas del otro que fue crucificado con él. Pero cuando vinieron a Jesús y vieron que él ya estaba muerto, no rompieron sus piernas.
versículo 36 dice, porque estas cosas tuvieron lugar para que la escritura pudiera ser cumplida. Ni un hueso de él será roto. Ahora, todo en este día, todos estos detalles se cumplieron. Todos estos detalles cumplidos. Ahora llegamos a la profecía número 28. Y esto lo podemos ver como 7 veces 4, 28, ¿verdad? O 2 veces 14, 28. Esta es la profecía número 28. Y esta profecía es que su sepultura en la tumba de un hombre rico fue predicha por Isaías. Y fue profetizado en Isaías 53, 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y con su generación, ¿quién consideró que él fuera cortado de la tierra del viviente? Por la transgresión de mi pueblo, él fuera aquejado. Y él hizo su sepultura con el malvado y con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 8 y 9. Es algo increíble. Pensemos en esto, porque él tuvo que estar en la tumba, Jesús, 3 días y 3 noches, y luego resucitar. Ahora está, y hablaremos de esto un poquito más adelante, pero ¿cómo se cumplió aquí? Mateo 27, versículo 57, Mateo 27, 57, y cuando la noche estaba llegando, un hombre rico de Arimatea vino, llamado José, quien era él mismo, un discípulo de Jesús. Después de ir a Pilato, le rogó tener el cuerpo de Jesús. Y es que de otro modo le hubiera sido enterrado entre los criminales. Pero ¿qué causó que José de Arimatea fuera a pedir el cuerpo de Jesús? El Espíritu de Dios o un ángel de Dios. Continuando aquí dice, entonces Pilato ordenó que el cuerpo fuera entregado a él. Y después de tomar el cuerpo, José lo envolvió en tela de lino limpio y lo colocó en su tumba nueva, la cual había cortado en la roca. Y después de rodar una gran piedra a la puerta de la tumba, se fue. Eso fue en Mateo 27, del 57 al 60. Y esto es algo impresionante. Pensemos en esto. La muerte más grande en la historia del mundo, en el día de la Pascua. Y por eso, hermanos, por eso guardamos la Pascua de la manera en que dijo Jesús que lo hiciéramos. No lo hacemos como el falso cristianismo del mundo, ni tomamos una cena del Señor cada vez que queremos. Porque la Pascua es la conmemoración de la muerte de Jesucristo, Dios manifestado en la carne, para que su sacrificio perfecto cubriera los pecados de todos los seres humanos. Y en su plan, pasado, presente y futuro, como el plan de Dios está siendo obrado a la manera de Dios, en todo. Entonces, entendiendo todas estas profecías y viendo cómo se llevaron a cabo y se cumplieron, y cómo Dios se aseguró de que se cumpliera su voluntad, y de que cumpliera toda su voluntad perfectamente, esto nos debe dar gran fe y gran entendimiento del sacrificio de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de todas las profecías de la Biblia, de todas las palabras que hay en la Biblia, que son verdad, que son de Dios, que son para nosotros. Así es de que vamos a dar término a este mensaje con lo siguiente. Todas estas profecías se cumplieron con el sufrimiento, muerte y sepultura de Jesucristo en el día de la Pascua. Ahí está. Y como dijo Jesús justo antes de morir, está terminado.
Eso no significa que no haya más trabajo por hacer. Lo que significa es que esa fase del plan de Dios estaba terminada, pero estaba destinada a extenderse a todos los que vienen a Cristo. Así de grandioso fue, es y seguirá siendo para siempre este día de la Pascua.